Bienvenidos a un nuevo video sobre programación en R con ejemplos de ingeniería petrolera. En este caso este es el primer video sobre gráficos con la librería ggplot2. Esta librería es bastante útil para gráficos estáticos y tiene una serie de características que nos permite generar gráficos con bastante estilo. Y en este caso vamos a ver lo que es un gráfico de dispersión como primer tipo de gráfico con esta librería. Antes que nada, les quiero explicar un poco de los componentes de los gráficos. ¿Sí? Con esta librería, básicamente, eh, esta, los componentes se tratan de como si fueran capas que se le van añadiendo y cambiando características una sobre otra para obtener al final una sola imagen o un solo gráfico. ¿Sí? Cada una de estas capas o características o componentes va a tener ciertas características que nos va a permitir configurar de mejor manera nuestros gráficos hasta llegar a estos gráficos que tienen aquí de ejemplo. ¿Sí? Entonces, de los componentes principales tenemos lo que es los datos, que va a ser el dataset del cual se van a jalar las variables a graficar. Entonces, tenemos la parte, los aesthetics, que van a ser todo la escala, todos los componentes o características como el color, el tamaño de los puntos o líneas, transparencia, todos los elementos gráficos con el que se van a representar los datos. Después tenemos lo que son las geometrías, los cuales las geometrías básicamente son los tipos de gráficos o los elementos visuales que se van a usar para representar estos datos. En este caso, aquí se va a poder definir si va a ser un gráfico de puntos, un gráfico de líneas, un histograma, un gráfico de cajas y todos esos tipos de gráficos que ya conocemos. Tenemos después lo que son las escalas, que aquí pues básicamente es las transformaciones de las escalas de los ejes X y Y principalmente, por lo cual nos va a permitir generar gráficos polares o gráficos con escala logarítmica, ¿sí? Que esto modificando lo que es el gráfico predeterminado, que son escalas eh, lineales, ¿no? Tenemos igual lo que es el phasing, sí, lo que nos va a permitir generar como eh, un panel en el que se va a poder graficar diferentes, o sea, va a poder generar diferentes elementos, cada uno dentro de un espacio dentro de este panel, como si tuviéramos una matriz de gráfico, ¿sí? Entonces eh, cada elemento de esta matriz de gráfico va a poder se va a poder representar un gráfico en cada uno de estos elementos, ¿no? Ahorita lo vamos a ver igual. Esto se puede hacer a partir de alguna otra variable para poder dividir y tener gráficos individuales por variable. Al final aquí la función principal es ggplot y aquí se pondría como argumento principal lo que es data y de ahí, como les decíamos, como les comentaba, vamos sumando cada uno de estos componentes o capas, se van sumando la parte de aesthetic, la parte de geometría, el facing. Bueno, aquí va a estar la parte de statistics. En el caso, aquí se pueden agregar elementos como líneas de ajuste o líneas que suavicen los datos, como estas líneas que vemos aquí, que intentan representar los datos con alguna ecuación, ¿sí? Y las coordenadas. Entonces, esta es la forma principal para generar un gráfico de estos. Y como ejemplo, vamos a ver el gráfico de dispersión, como les comentaba. Y vamos a usar datos de núcleos, en este caso, que serían datos como porosidad, permeabilidad, que son variables continuas o numéricas. Y vamos a tener igual lo que es el tipo de roca, lo cual va a estar como una variable categórica. Esto nos va a permitir ejemplificar varios elementos que nos permiten agregar esta librería. Nos vemos en el código. Vamos a comenzar con el ejemplo en el código. Primero vamos a cargar los datos que tengo aquí, los datos del núcleo, ponerle datos, simplemente aquí.
Estos están en un CSV. Si quieren saber más cómo leer archivos CSV o separados por coma, los invito a ver nuestro video de lectura de datos. CSV. Lo cargamos. Vamos a echarle un vistazo a estos con la función head para ver los primeros datos. Si vemos aquí tenemos lo que es la columna pozo, la columna MD, que es la profundidad desarrollada de cada medición, la porosidad, permeabilidad, el tamaño de garganta de poro o pore through size, y lo que es el tipo de roca basado en este tamaño de garganta de poro. ¿Sí? Eso, si quieres saber un poquito más, los invito igual a visitar nuestra página en la parte de blogs y van a conocer un poco más cómo calcular estos parámetros o clasificar por tipo de roca nuestro yacimiento. Entonces, si no tenemos instalada la librería, podemos instalarlo con esta con esta función install packages ggplot. En este caso yo ya la tengo, entonces simplemente la voy a cargar con la función library ggplot y ya la tenemos cargada. Con eso ya podemos usar nuestra librería. Entonces vamos a hacer el gráfico de dispersión como les comentaba. Y básicamente un gráfico de dispersión es un tipo de diagrama que utiliza las coordenadas cartesianas o logarítmica dependiendo del dato para mostrar los valores de dos variables en un conjunto de datos. Este es igual una variable en X y otra en Y, y ve cómo se relacionan estas variables. Estos datos se muestran como un conjunto de puntos donde cada uno con el valor de una variable que determina la posición en el eje X y el valor de otra variable que determina la posición en el eje Y. ¿Sí? Entonces en este caso no nos importa mucho la secuencia o el orden de estos datos, simplemente su comportamiento en esta área donde se va a graficar. Entonces, como les comentaba, vamos a poner ggplot. Sería, primero se tiene que definir el dato del cual se van a, o el data frame del cual se van a obtener las variables. ¿Sí? Y después esta función AES en la parte de aesthetics es donde se van a definir las variables a graficar y algunas otras variables para colorear o a determinar el tamaño de estos puntos. En este caso vamos simplemente a generar un gráfico simple. Tenemos que es en el eje X porosity y en el eje Y la permeabilidad. Vamos a hacer un poquito estos paneles un poquito más pequeños. Y si hacemos hasta aquí solo estamos en la parte de data, en la capa de data. Tenemos que definir lo que es la parte de geometría para el dato para el gráfico de dispersión. Es el geometría de puntos. Si ponemos por ejemplo geom, vemos aquí todos los gráficos que nos permite hacer ggplot, ¿no? Dependiendo tipo de dato y cómo lo necesitamos representar. En este caso, point. Y simplemente con esto generamos nuestro gráfico. Si vemos aquí, este gráfico realmente nos dice poco debido a la escala en la que normalmente se encuentra la permeabilidad, la distribución a la que estos datos normalmente se encuentran. Generalmente representan o se presentan con un comportamiento logarítmico. Entonces, para agregar eso, podemos modificar la escala del eje Y, simplemente aquí, scale Y, log 10, y con esto estaríamos modificando la escala de este eje. ¿Sí? Y ya tenemos un gráfico de dispersión más entendible, ¿no? Entonces aquí vemos el comportamiento, porosidad, permeabilidad. Conforme aumenta la porosidad, aumenta la permeabilidad a cierto grado. Aquí tenemos bastante dispersión y vamos a ver por qué. Entonces vamos a empezar aquí a modificar algunos parámetros. Y por ejemplo aquí en la parte de esta función de geoPoint,
podemos modificar lo que es el color de los puntos de una manera directa o de una manera que no dependa de alguna otra variable. Podemos modificar el color, el tamaño y la forma. Si ven en la presentación anterior, yo aquí les mostraba en la parte de shape estos números. Estos números representan la forma que puede tener el punto dependiendo del número que le asignemos en el argumento de shape. ¿Sí? Entonces en este caso le estoy poniendo 10, va a ser como esta. Y en el caso aquí tenemos la parte de color, el tamaño, propiedades que le podemos modificar, ¿sí? De la forma. Entonces vamos a ver un poquito más aquí con el ejemplo. Le puse 10, vamos a ver cómo queda. Y ven cómo cambia aquí la parte de shape. Entonces vamos a cambiar esto a que sea redondo sólido, color sólido, vamos a ponerle 19. Y con esto ya tenemos puntos rojos rellenos, ¿no? Con un color fijo. Ahora, ¿qué podemos hacer también? Si queremos, al tener aquí una variable categórica o dos variables categóricas en nuestro dataset, podemos colorear los puntos dependiendo de alguna otra variable para ver cómo se distribuye según otra variable que tengamos. Entonces, para esto, para colorear por grupos, solo se necesita especificar dentro del argumento o dentro de la función AES lo que es el argumento color. Entonces, vamos a hacer una copia de esto. Vamos a quitar estas características de aquí, ¿sí? Y aquí en la función AES o AES definimos lo que es el argumento color, y aquí podemos usar otra variable dentro de nuestro dataset. Vamos a usar RT, ¿sí? Que es una variable categórica. Vamos a ver primero si está como factor. Ahí. Vamos a ver, para ver un poco, para ver información de otro dataset, con la función structure o str podemos ver un resumen de nuestros datos. Si vemos aquí la variable pozo es factor, todas las demás son numéricas y rt es factor. Esto es importante porque si nuestro variable que vamos a colorear es un factor, no es un factor, la va a colorear como si fuera una variable continua. Ahorita lo vamos a ver también. Entonces, con esto le agregamos ya que el color del punto va a depender del valor de la variable tipo de roca. Y aquí nos agrega la leyenda. Entonces aquí vemos que los valores morados, bueno, los rojos son de macro, estos verdecitos de mega, los verdecitos más claros de meso, micro azul y nano morado. Pues aquí nos agrega el NA porque en el dataset pues hay unos puntos allí que no tienen alguno de los dos datos. No se grafican, pero pues nos aparece aquí que sí hay datos NA. Entonces, esto es bastante útil para ver o para distinguir qué datos pertenecen tal vez a algún pozo. Igual lo podemos pintar por pozo, ¿sí? Y aquí vemos qué datos son de qué pozo. O cuántos tenemos. Si ven aquí predominan más datos del pozo 2, ¿sí? Hay más datos del pozo 2. O igual podemos usar otra variable para lo que es otras características como es la forma. Entonces aquí podemos definir el argumento shape. Ok, vamos aquí. No existe, pero es que no quería ponerle tr, sino web. No, es rt. Entonces, ya tenemos dos variables que nos ayudan a clasificar los otros puntos en el gráfico. Tenemos lo que es el color para el tipo de roca y la forma para el pozo. Entonces, los puntos o datos que vengan del pozo 1 están circulares y los datos que vengan del pozo 2 tienen una forma triangular. ¿Sí?
Esto es bastante útil. Si tuviéramos, por ejemplo, vamos a usar otra variable para colorear esto vamos a usar la variable de md, que es una variable continua, ¿sí? Como vemos aquí, vamos, md es una variable continua, es más, sí, que la profundidad desarrollada. Si graficamos esto y usamos el color, vemos que aquí, en lugar de mostrarnos de manera categórica el color, nos muestra una escala de color continua, o sea, un azul de más claro, de claro a más oscuro, y nos los pinta los puntos dependiendo de esta escala. Entonces aquí los puntos, datos que vengan de una profundidad mayor, están en color azul claro, y los que vengan de una profundidad menor en azul oscuro, ¿sí? Este igual es bastante interesante en el caso que tengamos tal vez que verificar alguna otra propiedad con porosidad o con permeabilidad, igual se podría, ¿no? Pues igual lo podemos hacer con el tamaño de garganta del poro, ¿sí? Sí. Entonces, y vemos aquí colores oscuros, tamaño de garganta del poro chicos, ¿sí? Esto, sin embargo, aquí, dado que esto igual va a presentar un comportamiento logarítmico, se tendría que transformar también en escala de colores, pero eso lo dejamos para otro video. Entonces, por último, vamos a ver lo que es el phasing, o separar dependiendo otra variable. Por ejemplo, vamos a tomar este de aquí. Imaginemos que este shape por pozo no nos ayudó mucho y nos interesa mejor ver los gráficos de cada pozo de manera individual. Podemos usar lo que es la función phaseGrid, ¿sí? Y aquí definimos por qué variable lo vamos a separar. En este caso, por pozo. Usamos este operador, el punto operador, para definir la variable que vamos a usar para separar los gráficos. Y de esta forma tenemos un gráfico para el pozo 1 y un gráfico para el pozo 2. Esto es lo que nos permite hacer esta función phaseGrid. Si nos damos un poco ayuda, vamos a ver que tiene algunos otros argumentos, ¿sí? Por ejemplo, el número de columnas o filas en el que se va a dividir el panel. Imaginemos que pues, no fueran dos pozos, sino que tuviéramos 10 pozos. Bueno, se pueden poner 5 en la fila 1, 5 en la fila 2 para tener 10 gráficos. Es una forma nos permite acomodar los gráficos dentro del panel global, ¿no? Escalas para que todas las escalas de todos los gráficos sean igual y se pueda hacer comparable. Y según los otros argumentos, si quieren saber más, pueden consultar la documentación de esta función. Entonces, esa es una forma bastante rápida, es una librería bastante versátil. Como vieron, se pueden hacer los gráficos de dispersión de manera rápida, colorear por variable, la forma por variable y muchas más cosas, dependiendo de los componentes que necesitamos modificar. Bueno, eso es todo en este video, espero les haya gustado. No olviden suscribirse y igual pueden comentar de qué otro tema les gustaría algún video, con datos de qué área dentro de ingeniería de petrolera. No sé si quieren algún video sobre yacimientos, sobre perforación o datos, o si me quieren compartir algunos datos para que los analicemos. Estamos totalmente dispuestos. Entonces, pues espero les haya gustado y no olviden suscribirse para saber cuando subimos más videos. Pronto vamos a tener más videos sobre gráficos con esta librería tan versátil. Nos vemos.